Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Luis? Siempre es un placer. Bueno, a casi 9 meses del gobierno, yo le voy a preguntar y vamos a tener tiempo a hacer un balance. ¿Qué es lo que está haciendo mejor? Seguramente me lo va a decir rápido. ¿Y qué es lo que está haciendo peor y tiene que corregir? Me voy a acordar de eso. Pero antes, déjeme, le propongo algo. Voy a arrancar con las preguntas incómodas. ¿Vamos? Estoy acostumbrado. Villarruel, estoy acostumbradísimo. Interna libertaria, Macri, el hijo, jubilado, me quiero acordar, ¿eh? Enojo con los periodistas. En ese me voy a divertir un rato. Bueno, ¿cómo está la relación con Villarruel? A ver, lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una compañera de fórmula. Elegí una profesional de fuste, no elegí decorado, no elegí porque me quedaba bien en la papeleta, la elegí a plena conciencia. Y eso implica que Victoria tiene su propia agenda, porque tiene que ver con su historia, no tiene nada de malo, porque ¿desde cuándo uno resignó la lucha de toda su vida? Entonces ese planteo que hacen a mí verdaderamente me parece propio de una política vetusta donde se creen que las personas son piezas de ajedrez. No. Es decir, entonces ella no debería por qué renunciar a ninguna de sus causas con las cuales, además nos conocimos en algunos lugares, básicamente, porque la conocí haciendo ese tipo de cosas. Ahora, que tenga su propia agenda, nadie le puede decir a ningún vicepresidente del mundo que la tenga. Ahora, que esté en contra de cuestiones centrales para usted, presidente, como la candidatura del hijo, ya es otro esquema. O es contradictorio, o yo no lo entiendo, por lo menos. A ver, en el caso de Victoria eso no es grave porque ella no vota. En el caso de lo que tiene que ver con el juez de la Corte. Por lo tanto, ella, está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre lo que es la selección de un juez de la Corte. Por lo tanto, está dando su opinión personal. Para mí tiene impacto. Perdón, con todo respeto, presidente, no, para mí yo no soy importante. Para mí tiene impacto político, no tiene impacto no tiene un voto, pero tiene impacto político. ¿Cómo? Uno para un lado y otro para el otro. No, porque para usted es importante. Bueno, sí, claro, pero nosotros hemos dicho que los liberales no somos manada. Ella no viene de la liberal. Pero al margen de eso, ella tiene también su propia opinión. Y, a ver, en términos políticos, te diría que no es trascendente porque ella no vota en esa votación. Entonces está dando su opinión personal. No es una opinión que tiene impacto político. En Rosario dijo: nos va a ir bien, la economía va a estar bien, el país va a estar bien, yo voy a estar bien y voy a ser reelegido. ¿Volvería a elegir como compañera de fórmula a Victoria Villarruel? Sí. A ver, lo primero que hay que hacer es tener claro que la economía efectivamente está mejorando, que mi job description lo estoy cumpliendo. O sea, mi job description tenía 2 tareas muy claras, ¿no? Una era el tema de bajar la inflación, el otro era arrasar con la inseguridad, y las 2 cosas están funcionando. Y después, eso claramente abriría las puertas para poder aspirar a un segundo mandato, para continuar con las reformas en caso de que no pueda terminar las reformas en un primer mandato. Lo que pasa es que nosotros, nuestra agenda de reformas no es una agenda de reformas convencional, por decirlo de alguna manera. Si bien la reforma que hemos implementado ya en este tiempo de gestión es la reforma estructural más grande de la historia argentina, porque la más grande era la de Menem. Y si uno contempla el DNU más la ley base, es 8 veces más grande que la de Menem. Nos implica un salto de 90 puestos en términos de libertad económica, siendo que aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Por lo tanto, es una agenda muy importante para el bienestar de los argentinos, volver a abrazar de la libertad, pero nosotros aspiramos a ser el país más libre del planeta.
y tenemos pendiente 3.200 reformas estructurales todavía. Entonces, es Perdón, como que que tienen que presentarlas como las presentaron, Exactamente. cumplimentarlas y que sucedan y que cumplirlas. Exactamente, por eso nosotros ahora, digamos, estamos avanzando en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la reglamentación de la ley bases. Una vez que terminamos con ese procedimiento y van saliendo otras leyes, porque estamos sacando otras leyes muy importantes, por ejemplo, hace poco, digamos, salió el registro de ADN para, digamos, los delincuentes, o sea, los violadores, o sea, un tema no menor, cosa que nunca había ocurrido antes. O estamos enviando la baja de la imputabilidad, o sea, estamos haciendo un montón de cosas que tienen que ver con distintas partes del Estado para mejorar el funcionamiento. Algunas leyes salen, otras no, digamos, es parte Entonces necesita más de 4 años, eso es lo que dice usted. Pero quiero volver a la pregunta. Entonces, ¿volvería a elegir como compañera de fórmula a Victoria digo, si las cosas viajaran de este modo, digamos, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Hay que ver, digamos, o sea, digamos, si ella quiere seguir acompañándome también, o sea, recuerde que el tango se baila de a dos. Sí. Entonces, ¿usted le pide opinión a ella sobre asuntos políticos? a ver, el punto es el siguiente. Nosotros en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, porque digamos es parte, digo, de la vida misma. Y lo que sucede es que la realidad, ¿sabe lo que pasa, Luis? Que usted cuando enfrenta la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones, yo tengo a los ministros, tengo a mis asesores, pero siempre la toma de decisiones es en soledad, ¿eh? Es decir, la última puntada la decide uno, y la realidad es que, digamos, en ese proceso decisorio, una cosa es discutir ideas y otra cosa es... en ese proceso decisorio estoy yo solo. Porque al final del camino, el que toma las decisiones soy yo. El que, digamos, tiene que enfrentar a la sociedad por tomar las decisiones soy yo. Entonces... ¿que paga los costos si tiene que pagar? ¿Y a usted le parece que, digamos, o sea, no he tomado decisiones, digamos, que la corporación política no hubiera tomado nunca? Mire, le hago un ejemplo. Cuando usted mira, Argentina ha tenido desde el año 1901 hasta hoy 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Las crisis más grandes de la Argentina tienen que ver con alto desequilibrio fiscal. Llámese el Rodrigazo, que tenía 14 puntos del PBI, la tablita cambiar en el 82, que tenía 11. La hiper de Alfonsín. La hiper de Alfonsín tenía 8, la convertibilidad tiene 7, de la Rúa. Dicho esto, nosotros enfrentamos una situación de inicio con un desequilibrio fiscal de 15 puntos del PBI. Es decir, por lo tanto, estábamos a punto de estallar, estábamos a punto de una hiperinflación, combinábamos el desequilibrio monetario de la previa al Rodrigazo del 75, combinábamos el desastre dentro del Banco Central en términos de pasivos remunerados respecto de la base que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. 15 de déficit en el Banco Central y con era 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Pero usted es cierto eso, pero usted lo repite porque no se lo reconocen o porque parece que... No, porque la gente parece que se olvida de dónde salimos. Es decir, la gente parece que se olvida que estábamos a las puertas de tener la peor crisis de la historia argentina, porque además teníamos... Más que la gente, una parte del sistema político, diría. No, a ver, yo no lo sé, digo, pero me parece que siempre vale la pena recordarlo. Además teníamos indicadores sociales peor que el 2001, con lo cual estaban dadas todas las características para tener la peor crisis de la historia, y Argentina se hubiera convertido en Venezuela. Si hubiéramos hecho... hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior, hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000% y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes, hubiéramos tenido un verdadero desastre social. Y cuando yo digo lo de la inflación, vale la pena también recordar cómo venía viajando la inflación, porque... cuando usted mira la inflación diaria de la primera semana de diciembre viajaba al 1% diario. Terminaba en 13.000 si la dejaba. Eso, claro, póngale, eso daba
3.700. En la segunda semana se aceleró al 1.2, con lo cual eso decía que viajaba al 7.500. Y cuando uno mira mayoristas en diciembre, que es la que se anticipa, estaba en 54. Es decir, eso anualizado estaba a 17.000. Es decir, estábamos verdaderamente frente a un desastre. Entonces, a su vez, nosotros dijimos, bueno, hay que cortar con la emisión monetaria para terminar con esto. Entonces usted tenía que cortar el déficit fiscal y el cuasi fiscal, porque el cuasi fiscal es el que en el Banco Central que generaba la emisión endógena. Ahora, yo miro la historia fiscal de Argentina. En 123 años Argentina tuvo déficit 113. Y en los 10 que no tuvo déficit, Argentina estaba en default. ¿Y qué decían cuando yo hablaba de la motosierra? Que eso era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI. Usted lo que dice es que hay superávit fiscal y no hay default, claro, y no explotó la Argentina. Eso es lo que exacto. No, a ver, no solo que evitamos el default, reencauzamos el programa con el fondo, sino que además alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión. Es decir, algo que no se logró en 123 años, algo que dijeron que era imposible, un ajuste que decían que era imposible porque implicaba ajustar por lo menos 5 puntos del PBI, nosotros lo hicimos en un solo mes. Perfecto. O sea, ese es el primer punto. Nadie hablaba de cómo se arreglaba el problema del Banco Central. Todo el mundo hablaba de que tenía que haber una expropiación. Nosotros, por mecanismo de mercado, resolvimos el problema en 7 meses. Hoy hemos terminado con el déficit cuasi fiscal. Es decir, que hemos hecho un ajuste de más de 15 puntos del PBI. ¿Sabe qué? No existe tal cosa en la historia de la humanidad. Usted tiene que, para ver una experiencia de semejante calibre, algo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así no alcanza. Lo que sí, lo hicimos nosotros. Sí, lo que sí hay, yo soy periodista, no le voy a decir, está bien, usted dice, lo que sí hay, ruido político. No sé si de la magnitud o cómo puede impactar en esto. Obvio que hay ruido político. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque implica un cambio de hacer política de los últimos 100 años. ¿Y sabe qué? Todo lo que decían los políticos, que no se puede hacer, que eso es esto, que esto, y todos los piripipiri que ponía, que en realidad era que no querían que les toquen los curros a ellos, porque la verdadera motosierra le aplicó a la política, no a la gente. Entonces, y por más que la política se mientan entre ellos y vayan y mientan adelante de periodistas y de las cámaras, el verdadero ajuste lo pagó la política. Es decir, ¿de dónde cree que salieron, digamos, esos 15 puntos del PBI? Digamos, 13,5 salieron de recortes a la casta. Y ahí está, y eso, claro, sí genera ruido político, claro, porque se termina un montón de Yo hablaba de otro ruido político, se lo voy a plantear así. ¿No se arrepiente de haber elegido para la lista de candidatos a legisladores que ellos desde personas, yo no los conozco personalmente mucho, desde Lourdes Arrieta hasta Francisco Paultroni? Bueno, ¿no se arrepiente? De hecho los expulsamos del sector. Digamos, Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque básicamente por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. ¿Y Paultroni? Y Poltroni también, digamos, o sea, mostró digamos, claramente una actitud no en línea a la función a la que llegó. O sea, la diferencia con Villarroel sería que él tiene un voto y se opone al... Bueno, pero justamente eso no es una diferencia menor. Él tiene una responsabilidad política distinta a la de Villarroel. Villarroel no vota y él sí tiene voto, y eso sí que es una irresponsabilidad, porque sin lugar a dudas Poltroni no tiene ninguna chance de tener una banca si no hubiera estado pegado en una boleta a la que estaba yo. ¿Cómo está su vínculo con Macri? Fabuloso. Bueno, pero al mismo tiempo Macri dice, al gobierno le falta gestión y le falta implementación. Bueno, a ver, gestión. Digamos, él llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, un poquito, bastante similar al que recibimos nosotros, y en 4 años no lo arregló. De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación, no por ajuste, que vino después de lo que fue todo el proceso caótico del 2018. A ver, ¿qué quiere decir con eso? Y se logró con libramientos impagos. Por lo tanto, el eje central del corazón de todos los problemas argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló, y nosotros lo arreglamos en un mes. Por lo tanto, digamos, y ni que hablar
el tema en el problema del Banco Central, que fue heredado, que era la bomba del dólar futuro, que después, como Pratt Guy no quiso hacer el ajuste y no quiso acompañar el accionar de Sturzenegger, derivó en que Sturzenegger se viera forzado a tener que esterilizar con Levax, que después se convirtieron en Lelix, que después fueron los pasivos remunerados. Y eso, fíjese que estamos llevamos casi 9 meses. desde, no sé, pero por lo menos desde el 2015 sin arreglarlo, y sin embargo nosotros lo arreglamos en 7 meses. Entonces, digamos, además yo podría ir, por ejemplo, entonces el tema... Dice que no hay gestión e implementación. Por lo tanto, digamos, en el plano fiscal, digo, está claro que lo tenemos. En el plano monetario está claro que lo tenemos. Y de hecho, hablemos ministerio por ministerio? Claro, pero si usted me permite, sí, quiero además marcarlo en un logro. Nosotros, la inflación, yo le contaba, mi mayorista venía al 17.000% anual, o sea, 54 mensual, que es el dato de diciembre. El último dato de inflación mayorista está en torno al 3%. Ahora, ¿qué pasa? Ya, digamos, de 54 a 3 es un logro enorme. Ahora, nosotros por diseño de programa macroeconómico, como tenemos todavía que resolver problemas de stocks adentro del Banco Central y adentro de la economía, y como hay un problema de sobrante monetario todavía, y que todavía no podemos abrir el cepo, entonces nosotros tenemos este sistema de crawling peg, digamos, donde devaluamos 2% todos los meses. Todos los meses. Entonces, fíjese, si usted tiene tipo de cambio fijo, usted estaría importando la inflación, por ejemplo, de Estados Unidos o del mundo. Y si usted, esa sería la inflación que estaría importando por tener el tipo de cambio fijo. Y si además, digamos, usted le pone 2% de devaluación por mes, quiere decir que nosotros estamos importando cerca de 2,5% de inflación por mes. Dicho eso, si usted tiene una inflación de 3, quiere decir que la observada de 3 y 2,5 de inducida, la inflación que está generando la macro argentina hoy, ¿sabe de cuánto es? ¿De cuánto? De 0,5. Quiere decir que la Argentina, de estar viajando a una inflación del 17.000, pasó a viajar a una inflación del 5 o 6% anual. ¿Cómo? Si eso no es un logro, si eso no es gestión, no sé cómo se llama. ¿Y ministerio por ministerio? Vamos ministerio por ministerio. Economía, macroeconomía, digamos. Ok. O sea, el tema del déficit fiscal, que nadie lo pudo arreglar en 123 años, el problema del Banco Central, que desde el año 2001 que no se puede arreglar, 2002 que no se puede arreglar, no lo arreglamos nosotros. Ok, vamos, relaciones exteriores. Sí. Bueno, relaciones exteriores. Hoy Argentina, fíjese esto, hemos estado en el G7, hemos firmado acuerdos de libre comercio, fíjese, soy considerado el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo. De hecho, en estos días vino Ágata de la Prada, Ruiz de la Prada, y todos los periodistas sorprendidos por las cosas maravillosas que dicen de mí. Claro, es tanto, digamos, lo que les revienta a la casta política y a algún sector del periodismo, mi performance en el exterior. Bueno, algunos políticos de hecho quieren prohibir que viaje, pero fíjese, me he reunido con Elon Musk, con Zuckerberg, me he reunido con la persona de Amazon, Jeff Bezos. Digamos, entonces, he estado con los empresarios más importantes del mundo. Los empresarios más importantes del mundo, estuve en Apple. Estuve en Apple, digamos, o sea, con el directorio de Apple. O sea, claro, yo entiendo, digamos, la agenda liliputiense de los políticos argentinos intrascendentes, ratas invisibles, que, digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. ¿Y el uno otro es Trump y el otro soy yo. Entonces, digo, que me vengan a hablar de la agenda internacional. Digamos, es que no, digamos, o sea, ¿qué visión puede tener una rata respecto a un gigante? Nada. Lo social. Vamos a la cuestión social. A ver, fíjese esto. Nosotros, todo el mundo hablaba de que había que eliminar los intermediarios de la pobreza. Lo hicimos nosotros. Bueno, Grabois está diciendo que hay hambre en la Argentina. Creo que se enteró Sí, bueno, sí, parece que lo descubrió ahora. No lo descubrió con el kirchnerismo. Ahora, esto es muy interesante. Nosotros
entre la AUH, ¿sí? Y los planes potenciales. el plan alimentar, sí. ¿Sí? La tarjeta alimentar, bueno, ¿sabe cuánto cubría de la canasta básica cuando se fue el kirchnerismo? No. Póngale 50%, para ser exacto 49. ¿Y ahora? 90. ¿Qué me cuenta? Entonces, usted dice que por eso no se produjo un estallido con no solo eso, porque además dimos asistencia a la clase media pagando la mitad de las cuotas de las familias con problemas. Hemos dado una asistencia enorme para que las familias pudieran comprar los útiles para los chicos. ¿Y los jubilados perdón? Wait a minute. No solo eso, sino que además hemos lanzado el plan de alfabetización, dado los problemas que tienen los chicos argentinos en las pruebas PISA. Entonces, y estamos desarrollando mecanismos de evaluación tanto para docentes como para los alumnos para empezar a salir. Entonces, digamos, ¿cómo es esto? El tema de jubilados. A ver, el tema de jubilados, las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández cayeron, en el pico llegaron a caer 40%, se fueron 30% abajo. ¿Y ahora? Con una bomba, 5% arriba. ¿Y respecto de qué? Digamos, al momento en que nosotros asumimos 5% en términos reales, quiere decir que le ganamos la inflación. Y además, como el tipo de cambio, nosotros cuando llegamos al gobierno, el paralelo estaba, el blue estaba en 1.300, hoy está en 1.315. Si lo toma al MEP o al contado con liqui, están cerca de 1.250, con lo cual... ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo, porque cuando hacen la Argentina está cara en dólares, digamos, suelen comparar un restaurante de primera línea de Argentina con un lugar de comida rápida en el exterior. Entonces, digo, esas mentiras en las cuales suele caer el periodismo para ensuciar gratismente, yo no compro. Es decir, si analizamos ministerio por ministerio no podemos quedar, pero no, pero yo digo, a ver, el tema de seguridad, la gestión de la doctora Bullrich, hoy no hay piquetes, hace 4 meses que no tenemos piquetes. Parecía imposible terminar los piquetes, los terminamos nosotros hace 4 meses que no hay piquetes. O sea, o lo que tiene que ver con el plan para el regreso, digamos, o sea, del público a las canchas, o lo que tiene que ver, por ejemplo, con el operativo Bandera en Rosario, donde están actuando las fuerzas federales, los homicidios cayeron 70%. En Rosario. Claro, o lo que tiene que ver, por ejemplo, la cantidad de acciones contra la droga, por ejemplo, el secuestro de cocaína, crecieron 500%. Entonces, ¿cómo? ¿No es gestión eso? ¿Qué quiere? ¿Que vaya y le hable de defensa? Hemos hecho la compra de armamento más grande de la historia. Es decir, no solo por la compra de los F-16, digamos, la base que estamos haciendo en Tierra del Fuego, la compra de los tanques, digamos, los operativos con Estados Unidos para el patrullaje de la costa, digamos, y los barcos que estamos comprando, digamos, las compras de submarinos que vamos a estar haciendo. Y eso, digamos, en 50 años nos hizo eso. Entonces, digo, área de la que usted me proponga, estamos haciendo cosas maravillosas. Vamos a ver si podemos ir y volver. Además, mire, salud, no, digo, lo cuento porque justamente digo, lo hemos cerrado hará cosa de 15 días, un mes. Hubo todo un tema con el dengue, o sea, el dengue hay que anticiparse un año para el dengue. Ya tenemos compradas las vacunas el año que viene. ¿Cómo no? ¿A qué llamamos gestión? Porque, a ver, estamos logrando lo que nadie pudo lograr. Es más, el logro de la baja de inflación, porque quiero volver a esto, pues, lo hemos hecho sin que haya una hiper, porque cuando usted va a una hiper se licúan todos los activos financieros, por lo tanto se hace mucho más fácil estabilizar. Se hizo sin expropiación, nosotros no hicimos un plan Bonex o alguna aberración de esas características, lo hicimos respetando los derechos de propiedad. Lo hicimos además sin fijar precios, sin controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y además recomponiendo precios relativos porque habían destrozado el precio de las tarifas. Digo, entonces cuando uno empieza a ver todo lo que se está haciendo, es más, nosotros a la luz de estas digamos, críticas infundadas. Macri lo dice, ¿eh? Está bien, no importa. Bueno, está bien, bueno, pero digo, a ver, usted con sus amigos, digamos, tiene todo en común.
No, pero pero milanesas, se comieron como no sé cuántas milanesas. No, el último día comimos entraña. O sea, y está más contento. Dice que a partir de ahora vamos a comer entraña porque, digamos, está funciona bien. mejor. Es una respuesta que yo supongo que se la dará personalmente también, ¿no? Cuando habla. No, está bien, digamos, está bien, pero él puede ver una cosa, yo puedo, es más, ahora lo que yo digo sí acepto es que el gobierno traía una velocidad. Nosotros en el primer diseño teníamos un jefe de gabinete que era, digamos, un superministro y se había convertido en un embudo. Y eso no le daba la velocidad que a todos nos hubiera gustado. Pero al margen de eso, desde la llegada de Guillermo Francos, que pasa del Ministerio del Interior a convertirse en jefe de gabinete, el Interior, bueno, se convierte en un ministro coordinador. Y el gobierno está viajando a una velocidad enorme. Fíjese, todo, o sea, o por ejemplo la oxigenación que implicó el ingreso de Federico Sturzenegger, todos los días desregulando cosas. Entonces, cuando usted se pone a sacar las cuentas, y mire, si yo ya con solo mencionarle esto, digo, si esto ya solamente se hubiera hecho en un solo gobierno, ya con eso seríamos el mejor de la historia. Bueno, dice Macri con milaneso con entraña que Santiago Caputo concentra demasiado poder. Y no sé si lo dice Macri, pero muchos están diciendo, ¿por qué Santiago Caputo concentra tanto poder y no tiene un cargo público y parece, no sé, o un cuentapropista o alguien que está en la actividad privada metido dentro del gobierno? A ver, hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. Perdón, ¿concentra demasiado poder? No, es falso. Yo le voy a decir, ¿qué es lo que sucede? Yo digo, soy amigo de Santiago, no solo que soy amigo, sino que además lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mí. No solo eso, sino que además, como si eso fuera poco, es una persona de una inteligencia muy superior a la media. Y le voy a decir más, lo están utilizando para crear la figura del monje negro. Que la gente no se coma la amague. La generación de la figura del monje negro es una figura que generan para golpearme a mí de manera indirecta. Como no tienen las agallas para enfrentarme de manera directa y no quieren mostrarle a la gente eso, entonces golpean sobre Santiago Caputo o golpean sobre mi hermana. En realidad los que hacen eso son cobardes que no me pueden enfrentar. Y claro que no me pueden enfrentar porque saben que pierden. Santiago, ¿no tendría que tener un cargo formal por el nivel de responsabilidad que tiene? Pero de vuelta, es mi asesor, digamos, ¿qué le molesta, digamos? No, a mí, yo digo, no es tradicional que tenga tanto poder. Bueno, está bien, digamos, bueno, este no es un gobierno tradicional, todos los gobiernos les gusta gastar, les gusta robar, y a este gobierno, al que roba, le cortamos la mano. ¿Es verdad que alguien mandó a gente de la CIDE a averiguar sobre, dicen 4 o 5 causas que involucran todavía al expresidente Macri? Falso. Le voy a explicar algo. Nosotros estamos haciendo una reestructuración del servicio de inteligencia. A diferencia de lo que usaron otros gobiernos, que lo usaron para espiar gente, para perseguir opositores, para armar carpetazos, para calumniar, injuriar gente, digo, nosotros no tenemos ese pensamiento sobre el sistema de inteligencia. Nosotros estamos pensando en un sistema de inteligencia que sirva para la defensa nacional, para la seguridad interior y para enfrentar el ciberataque. En ese sentido, usted, todo lo que hoy tiene que ver con el terrorismo y con el narcotráfico, todo pasa por la cuestión cibernética. Entonces, usted necesita un área y por eso pidieron los fondos. Por eso nosotros pedimos los fondos. Perdón, ¿van a volver a insistir en el pedido de fondos a pesar de que se los rechazaron? Obviamente que vamos a volver porque, digamos, no podemos dejar ese área de inteligencia descubierta. Ahora, eso sí, yo le digo, hoy narcotráfico, terrorismo, todo este tipo de cosas pasan por el lado del ciberdelito, porque es por ahí donde se canaliza. Entonces, yo le recuerdo que Argentina, ¿sí?, fue víctima de 2 atentados, ¿sí? Esos 2 atentados
El mismo Estado que lo acaba de amenazar de nuevo Argentina y usted creo también, ¿no? Exactamente, el mismo país. O sea, Irán fue responsable de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Es el que ahora me amenazan. Por lo tanto, yo le digo algo. Si a mí me pasa algo o le pasa algo al país en materia de atentados, es culpa de los que están en la bicameral, culpa de ellos, porque yo entiendo, digamos, algunos tendrán afinidad con Irán, otros quieren borrarme de la existencia de este país, porque como no me pueden ganar con los votos, quizás quieren que el trabajo sucio lo haga otro, y es culpa de aquellos que voltearon el DNU. Okay. O sea que si pasa algo, ya sea en el país o me pasa algo a mí, vaya a buscar a esos miembros de la casta política. Entonces, ¿es verdad que nadie mandó a gente de la CIDE a...? Es falso. Dentro de esta reconfiguración de la CIDE, lo que se está haciendo es evaluar cómo se desempeñaron cada uno de los agentes, para ver cuáles se quedan y cuáles se van. Y eso es lo único que se hizo. ¿Y por eso fueron a ver esas causas? No. O sea, es una revisión total. Okay. No es un caso puntual de nada. Se está revisando todo el sistema de inteligencia. Okay. ¿Es cierto que después de los encuentros que tienen con Macri, en algún momento van a anunciar, quiero precisar el concepto, una especie de coordinación parlamentaria entre la Libertad Avanza y el PRO, y que se puede producir, corríjame usted, a través de un interbloque o a través de otra institución parecida? Nosotros vamos a empezar a trabajar en una coordinación, digamos, donde yo me voy a empezar a involucrar más activamente en estos temas de política. Digo, en este último tiempo yo estaba mucho más abocado digamos, en lo que era el trabajo básicamente con el ministro de Economía Caputo, con el presidente del Banco Central Bausili, con la ministra de Seguridad Bullrich, digamos, van a empezar a coordinar leyes con el PRO. Exactamente, entonces vamos a empezar a hacer un trabajo de coordinación parlamentaria, que el resultado natural va a ser llegar a un interbloque. ¿Y quién va a ser el presidente del interbloque? Ese es un proceso en el cual, digamos, pero primero tenemos que empezar a caminar. Usted no me puede pedir que corra como Usain Bolt si todavía estamos gateando. Está bien, no, bueno, una buena respuesta. Entiendo su ansiedad. Yo quiero que le vaya al país bien. ¿Y a usted qué le parece? ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que pasa es que esta no coordinación generó también muchas demoras en la implementación de... Pero usted... Estamos de acuerdo con eso. Pero necesita que yo... A ver, pero le hago una pregunta. ¿Usted cree... Mire, cuando usted... hay un caso muy lindo que cuenta Federico Sturzenegger del caso de Australia y la persona que hace todas estas reformas. Y dice, ¿usted cree que esto es un movimiento rectilíneo uniforme? No, esto tiene marchas, contramarchas, va, viene... Está bien. Pero, a ver, de vuelta, yo le hago la pregunta al revés. Dígame qué gobierno de la historia argentina, de los últimos 123 años, 124, hicieron en todo un gobierno lo que nosotros hicimos en 9 meses. Está bien. Idas y vueltas. ¿Qué pasa con la participación de la ciudad y los subsidios al transporte? A ver, ¿es político eso? ¿O se lo quieren sacar porque...? No, a ver, ¿quién está enojado con Jorge Macri? ¿Cómo voy a estar enojado con Jorge Macri? No, a ver, de vuelta. ¿Cómo funciona en el resto de las provincias? Sin subsidios. Ok. ¿Y por qué entonces tiene privilegio parte de la provincia de Buenos Aires y parte de la ciudad? Bueno, ¿y por qué tiene esos privilegios? No, está bien, pero podría ser un proceso. En todos lados pagan un boleto, digamos, de 700, acá no, 370. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Pero cuando dice Macri, no sé qué dice Kicillof, es parte de un proceso. No, pero a ver... Porque Kicillof no dice nada y mete un impuestazo Lo que yo le digo es lo siguiente. Eso es responsabilidad. Esos servicios vivieron, pero ¿vivieron en un país federal o en un país unitario? ¿Es federal? Bueno, es responsabilidad de los distritos particulares, ya sea la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 1. Punto 2, por lo tanto, le corresponde a cada dependencia. Después esa dependencia determinará si lo quiere tener subsidiado o quiere tarifa plena. Pero eso no es una decisión mía. Es una decisión que van a tener que tomar Jorge Macri y Axel Kicillof. ¿Y la coparticipación de la ciudad? En eso está trabajando el ministro Caputo y están avanzando muy bien. ¿Sí? Absolutamente. Bueno.
¿Por qué Digo, no me traiga temas viejos, eso ya está resuelto. Perdón, ¿por qué Lo que pasa es que, digamos, se va arreglando. Está bien. Bueno, yo leo, es lo que no tengo tanta información. Le cuento. Está bien. Son ¿Por qué temas insiste viejos. tanto con la candidatura al hijo, usted? Buen punto. Vamos por dos partes. Una es porque es el único que conoce, digamos, perfectamente cómo funciona el sistema judicial, ¿sí? Digamos, y sería la primera vez que llega a la Corte una persona con esas características. Segundo punto, y que no es un tema menor. ¿Qué es lo que yo le destaqué recién de la CIDE? ¿Por qué necesitábamos la reconfiguración de la CIDE? En el mundo moderno, los problemas, ¿de dónde vienen? De los ciberataques, ya sea terroristas, el terrorismo, el narcotráfico. ¿Estamos de acuerdo? Dígame quién es el único especialista en esos temas. ¿Lijo? Lijo. Es decir, Sí, ¿se da cuenta? yo es una persona que se preparó toda su vida. Y yo lo entiendo, o sea, yo entiendo que está la agenda de Zaguier y manda a sus 4 esbirros, esos pseudo periodistas con los que manda a atacar, y una de las cosas que hace es atacar al juez Lijo. Digo, que Zaguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo. Bueno, a ver, La Nación tiene una política editorial. Sí, claro, por eso, y tiene 4 periodistas que los manda, digamos, que responden a Zaguier de manera directa. ¿O qué opinan eso? Bueno, justo son los 4 que responden a él. Bueno, a ver, los diarios ¿tienen derecho a tener una política editorial? Yo me anticipo y digo que sí, ¿eh? Sí, obvio, claro. Ah. Bueno, pero yo también puedo agarrar y decir, digamos, Sí. si el señor Zaguier tiene problemas con Lijo, que se los arregle con Lijo, no Primero, metiendo el país en el seguramente medio. esos 4 periodistas ahí se pueden defender solos tranquilamente. Yo no voy a defenderlos, pero... No, algunos de ellos mienten descaradamente, así bueno, que... ¿por qué la palabra esbirros? ¿Por qué? Porque Porque no como- tienen problema... es muy insultante. Porque no tienen problema de mentir, calumniar e injuriar y ensuciar, digamos, con tal de cumplir las tareas que le pide su jefe. Y si es una opinión editorial es en base a información que no es la misma información que Información tiene usted. falsa. Bueno, eso es lo que dice usted. Digo, si hay algo que he hecho recurrentemente, lo vamos a poner Sí. así. ¿Usted está de acuerdo de que los periodistas puedan mentir, calumniar, injuriar, ensuciar? Cuando mienten, no, ni los periodistas ni nadie. Ok, estamos de acuerdo con eso. Sí. Bien. Entonces, si yo demuestro que están mintiendo, calumniando e injuriando, digamos, consecuentemente, ¿cuál es el problema? Con usted, respeto, digamos, los presidente, periodistas primero lo tiene que demostrar. Es que justamente... Y usted sabe que yo pienso que hay una simetría. Eso es aunque falso, no ¿no? Yo le voy a explicar algo. Primero, porque yo no utilizo el aparato de Estado para contestar. Solamente utilizo, digamos, pruebas de que mienten. Pero usted es el presidente, no es el... No es lo mismo pero la pregunta es que porque yo soy presidente tengo menos derecho que el resto de los ciudadanos. No, tiene derecho a dar una opinión, pero tiene peso y tiene una simetría de bueno, poder. a ver, digamos, y también era asimétrico el poder, si usted quiere, cuando yo era candidato y todos los periodistas mentían, calumniaban, injuriaban a destajo, ¿sí? Y sin embargo me la banqué y seguí adelante, ¿sí? ¿Sabe qué es lo bueno? Las redes sociales democratizaron todo. Entonces es muy fácil detectar a los mentirosos. Entonces no resisten el archivo. Una de las cosas que yo pensaba el otro día era qué importante era el tipo que manejaba el archivo antes, porque ese tipo, digamos, estaba en un cuarto, tenía Y ahora todo. hay archivo. Y ahora el archivo es instantáneo, lo hace la gente. Sí, perdón, presidente, también para usted, ¿eh? Me encanta, digamos, o sea, Usted votó a favor del impuesto de la quita del impuesto a la ganancia y después tuvo que volver para atrás. y yo le hago una pregunta, ¿y por qué hubo que volver para atrás? No sé, usted es el presidente, dígamelo. Por el número de las provincias. Yo digo, yo el equilibrio fiscal lo había alcanzado en enero. O ya se olvidó, digo, de la discusión del capítulo 4. Yo no lo necesitaba. Yo ya había alcanzado el equilibrio fiscal. Eso fue para que digamos, impuesto a la ganancia, ¿dónde cree que va mayoritariamente? A las provincias. ¿Y entonces qué cree? Que lo hice si yo había alcanzado el equilibrio fiscal. Yo no lo necesitaba. Sí, pero igual, pero Fue una forma de ayudar a las provincias. No fue, digamos, o sea, si no, digo, yo no tenía ningún problema. No, está bien. ¿Le planteo otra contradicción política? La comisión bicameral, no, se lo digo yo, no necesita decírmelo usted, ¿no? Fue un acuerdo entre el kirchnerismo y una parte del radicalismo, ¿no? Usted, ante eso, ¿qué dice? Yo sé lo que dice, lo escuché 20 veces. ¿Qué hacen juntándose y les dice acá? ¿No son los mismos que van a votar? No sé si la de García Mancilla, la candidatura, la nominación del hijo. O sea, pueden ser buenos para una cosa. No. Yo propongo una agenda.
Usted después la puede acompañar o no. Mire, yo le voy a decir algo. Y usted puede agarrar y puede ir a todos mis archivos. Yo tengo preparado el diseño de gobierno con la máquina de impedir a full. Es decir, que no me votaran nada. Y eso usted lo tiene, puede ir y chequear los archivos. No, sí, yo lo O sea, con lo cual yo estoy preparado para todos los escenarios. Es decir, ahora, a pesar de eso, de tener 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores, sacamos la reforma estructural más grande de la historia argentina. O sea, y después dicen que falta gestión política. Hay que hacerle un monumento a Guillermo Francos. ¿Sigue con la postura del 2 o ninguno en el tema de la Corte? ¿O está dispuesto a plantear una ampliación de la Corte? No, yo digamos, o sea, tienen que pasar estos dos, y, o sea, y tienen los pergaminos para hacerlo, y después, o sea, ahí lo que se planteó, digamos, respecto al caso de la ampliación, que es algo que, digamos, o sea, yo, digamos, no lo tengo en el radar, que es el tema de, porque hablan del tema de género. Entonces, se planteó esa situación, entonces, nada, digamos, tendré que escuchar qué me están proponiendo. O sea, que eventualmente se puede discutir. Si usted me pregunta a mí, digamos, la Corte Suprema es la que hay, y digamos, y hay que reemplazar un cargo, y digamos, Maqueda va a estar saliendo, y ese sería el lugar que cubriría Mansilla. ¿Y el hijo? Y cubriría, digamos, el de Jayton de Nolasco. ¿Tiene los números? Perdón, ¿eh? Están trabajando en eso. ¿Y cree que los tiene? Bueno, espero que los logremos. O sea, creo que la Corte después de eso va a ser mucho mejor. Hablando de género, ¿qué mirada está teniendo con la información que tiene sobre la causa por violencia de género que Fabiola Yáñez le inició a Alberto Fernández? A mí me parece algo verdaderamente aberrante, propio de los kirchneristas, ¿no? Digo, fíjese todos los problemas que tienen los kirchneristas, ¿no? Digo, con el caso, digamos, de Alberto Fernández, con el caso de Alperovich, digamos, con Fernando Espinosa, digamos, con Guasora, digamos, o sea, digo, tienen un montón de problemas, o sea, tienen problemas por todos lados. Muchos casos de denuncia y maltrato en la organización La Cámpora. Y después supuestamente ellos son los grandes defensores de las banderas del género. ¿Cómo veo esto? Porque me parece que a veces se pierde un poco el foco de la situación. O el contexto. Claro. Entonces, si es mejor palabra el contexto. No es correcto lo que dice usted. A ver, ¿por qué? Porque ¿cómo arrancó todo esto? Esto arrancó con una denuncia por Osvaldo corrupción. Giordano. Desde el Ministerio de Capital Humano. Sí. O sea, esto, digamos, en un gobierno de Unión por la Patria, el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria, cualquiera de las denominaciones que usó el kirchnerismo, claramente esto no hubiera pasado, hubiera sido ocultado. Como fue ocultado, digamos, evidentemente, durante el propio gobierno de Alberto Fernández, como denuncia Fabiola Yáñez. Entonces, arrancó con una causa de corrupción que nosotros decidimos ir a buscar. A partir de ahí aparece un problema de violencia de género, que tiene un montón de agravantes, porque tiene el agravante de que es la pareja, que tiene el agravante de que el cargo, el poder, digamos, el diferencial físico, por lo tanto, o sea, es una aberración y que merece el peor de los castigos, o sea, digamos, esa es la visión. Y después, bueno, después aparecen otras cuestiones colaterales que en principio no tendrían que hacer de la esfera pública, que tiene que ver con el tema de la infidelidad. En principio eso no es un problema porque, a ver, primero habría que ver, digamos, cuál es el acuerdo entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, porque quizás tenían una pareja abierta y no lo sabemos. Claro, es un acuerdo entre privados. Exactamente, un acuerdo entre ellos. O un contrato, el contrato que iban a hacer ellos. Exactamente. ¿Explícito o no explícito? Claro, la segunda parte es, aun cuando ellos hubieran decidido que fuera, digamos, una relación monógama, ¿no? Digamos, o sea, yo la llamaría monopolio bilateral. ¿Por qué? Digo, porque son dos monopolios interactuando. Sí. Entonces, en ese caso, usted, digamos, lo que tendría es, bueno, es un problema entre ellos. El problema radica acá, es que la aparición de terceras en discordia tenían como contrapartida un contrato en el Estado. Contrato que en condiciones normales no hubieran conseguido. Ahí está el problema.
Es decir, en condiciones normales, digamos, esas no son las retribuciones de mercado, esas no son las condiciones en las cuales entraba, digamos, esa gente o podía acceder a ese tipo de situaciones. Por lo tanto, ahí aparece otro problema, digamos, que meten al Estado dentro de esta circunstancia. ¿Cuándo se sale el cepo? ¿Cuándo y cómo? ¿Es correcto cuándo y cómo? Bien, ¿no? A ver, lo primero que hay que entender es que ¿usted sabe cuántas regulaciones puso de lo que se llama el cepo, el kirchnerismo, en el último tramo? Sí, en la parte cambiaria, lo escuché en Rosario, en la parte cambiaria creo que 80.000 era. 80.000. O sea, en el mercado único de cambio. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria. Bueno, Bausili saca 150 restricciones por día. Se apuró ahora porque eran 100 la última vez. Perdón, día hábil son 150. Sí. No, es que tiene razón. En promedio son 100 diarias. Okay. Lo que pasa que en días hábiles es 150. Muy bien. Perdón, digamos, no está bien la aclaración porque es el mismo número pero puesto de otra manera. O sea que de alguna manera se está saliendo. Sí, hoy estamos muchísimo más cerca de salir que antes. ¿Cuáles son las condiciones para salir? Usted tiene la base monetaria amplia y la base monetaria en el formato convencional. Yo sé que esto es demasiado técnico. No. Pero usted lo que va a encontrar es que en la medida que se vaya recomponiendo la demanda de dinero, los bancos van a pasar de sus posiciones en activos remunerados a dinero. Entonces usted va a ver que la base monetaria en el formato tradicional se va a mapear con la base monetaria amplia. Cuando eso se iguala, la contracara es que usted también absorbió el sobrante monetario y la inflación va a tender a cero. Y cuando ocurre eso, va a poder irse. Se abre el cepo. Ok. Hablando de bancos. Y le voy a decir algo. ¿Sí? Y no se necesitan dólares para eso. Porque ¿sabe cuál es lo que pasó? ¿Qué? Usted agotó el exceso de pesos. Entiendo. Y además están pasando otras cosas en el medio, ¿no? Me parece que eso podría suceder a fin de año o no depende de la fecha. No, depende de que terminemos de limpiar algunos problemas de stocks que todavía quedan con el mercado de cambios. ¿Y cuándo va a terminar de limpiar esos problemas de stocks? Estamos muy avanzados. Pero necesitamos también que la inflación, vio que yo hice una separación entre la observada y la inducida y hice la deducción de la inflación macro, sí. Hay que eliminar esa, porque el día que usted elimina esa inflación, solo le queda la inducida, y la inducida, digamos, es porque tengo problemas de stocks que, digamos, para ese momento ya los tengo que tener resueltos, y en ese momento es cuando abrimos el cepo. Dijo la palabra banco, para que no me acuse de inventar. Hoy salió una información que dice, parece que Milei está jugando a favor de Mercado Libre en esta disputa de bancos y... No, eso es falso. Le cuento cómo fue. Me escribió Galperín, me comentó que iban a estar inaugurando un nuevo centro de distribución. Y usted va a ir la semana que el miércoles. Y me dijo si me gustaba... participar de ese evento y yo le dije que encantado de la vida, digo, es la nave insignia de Argentina, es la empresa argentina que más valor tiene de toda América Latina. O sea, Galperín debería ser ponderado como un héroe. Eso no significa que juegue contra los bancos. Lo que pasa es que usted dice que los bancos tienen que empezar a ser de bancos. Bueno, eso también es cierto. Se pasaron todo el tiempo tomando depósitos y poniendo la plata en instrumentos remunerados del Banco Central. Digo, mire qué lindo ajuste hubo ahí, que son los 10 puntos del cuasi fiscal, ¿no? Que ahora vayan y trabajen de bancos. Y en créditos. Y obvio, digamos. ¿Está creciendo el crédito? Está volando el crédito. Pero si yo tengo que tomar un crédito, voy a esperar que baje más la inflación, como pyme, digo yo, o como incluso bueno, como... usted digamos, sabrá hacer las decisiones en términos de renta-riesgo. Lo que yo le puedo decir es que cuando nosotros asumimos se discutía la hiper, y hoy se discute crédito suba 30 años. Y se discute también, usted le dice regularización de activos, pero todo el mundo le dice blanqueo. ¿Qué incentivo tendría los que quieren blanquear para blanquear? Bueno, digamos en especial porque, digamos, por 5 años no pagan bienes personales y no se le va a exigir que presenten los números. Usted paga por adelantado, no.
O sea, para los que tienen mucho Así que dinero, digamos, o sea, mucho dinero en el colchón si negro, nosotros no somos reelectos, cuando venga el otro gobierno no los va a poder perseguir porque no van a tener los papeles. sigue aumentando las tarifas. Y la gente dice, otra vez las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Milei? que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. O si tienen familiares en otras provincias, se van a dar cuenta que eso es injusto. O sea, miren, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Digo, ok, usted quiere mantener el subsidio, ok, ¿con qué lo pagamos? Dígame con qué lo pagamos. A mí me pregunta, no, yo creo que no hay que mantener el subsidio. Exacto, porque está rompiendo la señal de precios. Sí, al mismo tiempo entiendo que cada vez impacta más en el Bueno, bolsillo, pero ¿no? la gente sabe de que fue víctima de un engaño durante más de 20 años. Mire, yo le hago un caso. Le voy a describir qué es el populismo. ¿Cómo funciona el populismo? Suponga una familia tipo que tiene su casa, que Clase tiene... media. Sí, no, póngale clase media alta y que tiene su casa y que tiene 2 autos y se quieren ir de paseo a Europa. Pero no tienen la plata y no tienen los ingresos como para hacerlo ni los ahorros. Pero es Europa, ¿eh? Entonces, ¿qué hace? Agarra y usted hace una hipoteca sobre su propiedad y sobre sus autos 2 prendas, ¿no? Entonces... Y se va en business. Y se va de vacaciones a Europa, pasea, todo. Es decir, lo hace durante tanto tiempo que pierde el trabajo usted, pierde el trabajo su mujer, digamos, o sea, obviamente... Y le ejecutan la hipoteca. Se queda sin el auto y sin la casa. Cuando usted vuelve, ahora no tiene auto, no tiene ni los autos ni tiene la casa. Y no va a faltar el salame que diga, no, bueno, pero antes estábamos mejor. En realidad usted se estaba comiendo el capital. Y sabe que entendió la gente que se había comido el capital. Sí, pero mucha gente dice, pero fue el Estado, no fui yo. ¿Por qué ¿Y a quién votó los que estaban en el Estado? O sea, yo no tengo la culpa que hayan votado populistas. Es decir, o sea, también la sociedad tiene que ponerse los pantalones largos y saber que el desastre en el que vivimos es consecuencia de los impresentables que votamos. ¿Les gustó el consenso alfonsinista? Bueno, así de pobre nos dejó. Desde hace años, yo para ser coherente, yo no soy importante, pero para ser coherente, les pedimos a todos los presidentes que hagan una conferencia de prensa. ¿Por qué no hace? O no sé si es una decisión tomada, todavía no tuvo tiempo, lo está pensando. Pero está Dorni ahí, está Javier Lanari por acá, así que bueno, es una bueno, a ver, todos los días se da conferencias Manuel y resuelve las preguntas de los periodistas, pero hagamos esto, yo digo, estoy dispuesto a dar conferencias de prensa. Estaría bien eso. Sí, bueno, está bien. Un jefe de Estado. Me encanta, bueno, pero vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. ¿Y qué significa eso? Si quieren pido al Congreso que mande una ley, ¿sí?, donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. No está bien, no digo, me parece así como los que estamos... Desde el punto de vista práctico somos personas políticamente... No, sí, pero que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad, ¿sí? Y que antes cuando antes tenían el monopolio del micrófono, ¿sí? Cuando antes tenían el monopolio del micrófono, digamos, porque esto también es muy lindo de toda la hipocresía de... Ahora, digamos, la comunicación está verdaderamente democratizada. Claro, yo entiendo que a algunos les genera problema. Digo, porque a mí digamos, o sea, hay casos de periodistas que, por ejemplo, se han sentado frente a empresarios, le tiraron una carpeta y le dijeron, si vos no me ponés tanta plata, digamos, te tiro esta carpeta. Y eran todas mentiras. O sea, y hicieron mucha plata extorsionando gente. O un director de noticias, digamos, en un cumpleaños dijo, y esto es equivalente a ponerle una pistola en la mesa, y entonces o te dan la guita o los ensuciás. Entonces, los que hicieron eso tendrían que ser denunciados, condenados, los colegas o periodistas. Bueno, y está bien, pero parece que hay mucha complicidad, porque cuando yo los señalo con mentiras probadas, ¿sí? Y sin embargo, digamos, se ponen a llorar y a gritar, ¡ay!, contra la libertad de expresión. No, mentir, calumniar, injuriar, eso está mal. Entonces, digamos, lo que pasa es que se acostumbraron mal a que antes tenían el monopolio del micrófono y que el archivo lo manejaba
Un tipo que manejaba el archivo. Hoy el archivo es instantáneo, los micro... A ver, yo he escuchado a un impresentable que se jacta, digo, de defender la libertad de expresión, quejarse, son varios además, ¿sí? Por el tema de que la red X ahora es un espanto. Claro, la red X ahora es libre. Antes había censura. Es decir, si usted no recitaba el catecismo woke, lo censuraban. Ahora es libre. Claro. A usted Entonces, no importa, pum, pam, pam. No. Claro, exacto. Digamos, No importa ni las puteadas ni nada. no me importa nada. O sea, usted, digamos, a ver, suponga Pero es presidente. No es lo mismo que yo pero de vuelta, a ver, yo soy liberal. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Si usted se pone a insultarme ahora, ¿afecta mi derecho a la vida? No. ¿Mi propiedad? No, pero usted me puede hacer una causa por si yo lo insulto y lo denuncio falsamente. Sí. O puede decir lo que quiera. ¿Afecta mi libertad? No. Tampoco. Ok. Ese es el primer punto. La cuestión es más complicada si usted estuviera financiado por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. Usted no financia, por ejemplo, el Estado no financia yo no pago pauta. Yo no pago pauta. Y tampoco, ahora, sí, el señor Kichilov paga pauta y son medios que agreden sistemáticamente al gobierno, mienten, calumnian, injurian. Pero si usted lo señala, fopea, va y llora, dice, ¡ay, contra la libertad de expresión! Ahora, cuando usted le da un RT, un retweet, siendo presidente, a un tuit, ¿no está convalidando la opinión Yo lo que estoy haciendo es informarle a la gente lo que piensa otras personas. Lo que pasa es que yo tengo más visibilidad. Porque acá es lo más interesante. Hay periodistas que creen, o políticos que creen, que nosotros manejamos trolls y que le mandemos... No, ese es el gran problema. No, yo creo que son militantes, ¿verdad? Que creen en la fuerza del cielo. Sí, digamos, o sea, son gente que piensa así. Son un poco puteadores, digamos. La vida, digamos, las redes son así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O sea, si a uno le gusta el formato de las redes, no las use entonces. Si no se puede bancar el formato de las redes, no se la banque. O sea, le gusta el Durano, bánquese la Pelusa. O sea, la red tiene esa lógica. Cuando usted hace un RT, es como cuando usted cita y dice, tal persona dice eso. Es equivalente. ¿Por qué? Porque cuando usted hace el RT, sí, queda registrado de quién es el tuit. Pero una cita es una convalidación. No necesariamente. Pero a mí lo que me interesa mostrar de todo esto es que quede bien en claro a la basura de la política tradicional y a los periodistas el desprecio que la gente tiene por ellos. Es decir, lo que pasa que antes, como estaba censurado, como estaba el monopolio del micrófono, como estaba el control del archivo, entonces los políticos arreglaban y transaban con los periodistas, digamos, había... O el periodista lo extorsionaba y el político le ponía plata y hacían un arreglo y las cosas no se veían. Ahora, digamos, como la información está disponible y la maneja cualquiera, entonces, esto, no sé, digamos, me acuerdo, no sé, alguien vinculado al periodismo en un programa, no, porque no recibo pauta, todo, y van a las redes y le encuentran que recibía pauta, sí, que su productora recibía pauta, que su pareja recibía pauta. Ese es el problema. La información hoy está al alcance de todo. Entonces usted miente. Puede decir y opinar. Claro. Igual con el tema de la simetría lo podemos estar discutiendo 20. Para mí sigue siendo simetría. Pero mire esto. Sí. Mire cómo era el comportamiento de las redes antes de que yo fuera presidente. Y mírelo ahora, y es equivalente. Sí. Es equivalente. Y antes, no tenía plata para hacer eso. Y no lo hago. ¿Usted se fijó, por ejemplo, qué dice mi cuenta de Twitter? ¿La personal? Sí, ¿qué dice? Economista. Sí. Es decir... Pero tiene otra oficina del presidente. Y fíjese cómo se maneja la otra. Sí. No tiene la misma lógica. Sí, pero tiene peor, tiene dos herramientas. Bueno, pero hay una que yo la manejo como se me da la gana, como yo, o sea que... De vuelta, ¿usted cree que yo tengo menos derechos? Explíqueme dónde dice la Constitución que yo tengo menos derechos por ser presidente. Yo no lo derecho, yo le digo lo que me parece, nada más. Bueno, es un problema de preferencias. Sí, de opiniones. Ok, o sea... Pero está bien, ¿no? Igual. Pero obviamente. Bueno, ok. ¿Sabe qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales? Exactamente. 9 meses. ¿De qué se arrepiente? ¿Le puedo decir algo más? Sí. ¿Le puedo decir algo más?
Y esta es la parte que la basura de la casta política no va a entender nunca. Cuando usted está en el Estado, usted puede ejecutar un montón de palancas. Y claramente algunas palancas son oscuras. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Luis? Yo estoy comprometido en hacer el mejor gobierno en la historia. Y yo no me voy a manchar con esas estupideces. No me puedo dar el lujo de mancharme. Por eso bajamos la inflación y somos modelo mundial. Todo el mundo no puede entender lo que hicimos. Nadie puede comprender lo que hicimos en lo que tiene que ver en la política social para que no estalle. Nadie puede entender lo que hicimos en materia de ir contra la inseguridad. Es decir, lo que hemos logrado de prestigio a nivel internacional. ¿Sabe por qué? Porque estamos comprometidos en hacer el mejor gobierno en la historia. No me voy a manchar los dedos en estupideces. Presidente, yo no, digamos, no soy la casta. ¿Dónde vamos a estar dentro de 9 meses? No, le explico, digamos, dónde estamos saliendo hoy. Hoy, cuando usted mira el mapa de actividad, todos los indicadores mensuales desestacionalizados, en su gran mayoría, están en verde. O sea, usted agarra el mapa y fue pasando de rojo, naranja, amarillo, y hoy está en verde. El 80% de las series están subiendo. Yo entiendo que todavía no se nota. No se nota. Pero no, está bien, pero el proceso es lento. ¿Usted cree que Roma se construyó en un día? Es fácil destruir en un día, pero construir lleva tiempo. Si usted quiere construir algo sobre bases sólidas, le demanda tiempo, Ahora yo le digo, entonces, miro todos los indicadores de actividad, están todos mejorando. Está mejorando el empleo, está mejorando los salarios reales. Hace 4 meses seguidos que los salarios reales vienen creciendo. Ni le digo si los miden dólares. Entonces, viene bajando la inflación, viene bajando la inseguridad. ¿Sabe cómo vamos a estar de acá a 12 meses? ¿Cómo? Muchísimo mejor, porque vamos a tener más actividad, más empleo, mejores salarios reales, mejores jubilaciones, inflación más baja, y eso es lo que tiene aterrada la casta política. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros logramos avanzar exitosamente en un espacio que agrupe, digamos, a la mejor parte de lo que fue Cambiemos o Juntos por el Cambio, y la libertad avanza, le puedo asegurar que para ya el propio 2025 el populismo kirchnerista habrá sido historia. ¿Con Macri incluido? ¿Con Macri comiendo milanés? Vamos a seguir con comiendo entraña porque funciona mejor con entraña. Presidente, gracias por el tiempo, gracias por poder mantener una discusión franca con diferentes opiniones. No, por favor, es un placer. Bueno. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Placer.